Verano de 2015. Un dron, un ojo silencioso y tecnológico, se desliza sobre el vasto tapiz verde de las montañas del norte de España. Su misión es puramente técnica: cartografiar el terreno para un futuro parque eólico, un proyecto que promete energía limpia y progreso. El paisaje es antiguo, salvaje, un laberinto de valles profundos y picos escarpados, donde la naturaleza ha reclamado su dominio durante siglos. El zumbido casi imperceptible del aparato es el único sonido moderno que perturba una quietud ancestral. Para el operador, a kilómetros de distancia, es un día más de trabajo, una monótona sucesión de imágenes satelitales y datos topográficos. Una rutina que estaba a punto de romperse de la forma más inesperada, desenterrando un secreto que el tiempo y la Tierra habían intentado ocultar desesperadamente. Fue una anomalía, un error en la matriz del paisaje. En la pantalla del operador, una forma llamó la atención: no era una roca, ni una sombra proyectada por las nubes. Era una línea demasiado recta, un reflejo metálico que luchaba por perforar el denso dosel de árboles y maleza en el fondo de un barranco inaccesible. Al principio, lo descartó como un fallo del sensor, o un simple pedazo de basura industrial. Pero la curiosidad, esa espina que define a los descubridores, le obligó a desviar el dron de su ruta programada. Descendió lentamente, sus hélices levantando una pequeña tormenta de hojas secas, acercándose a aquel objeto que no debería estar allí, un fragmento de otro mundo, de otro tiempo, incrustado en el corazón de la montaña como una bala olvidada en una herida. La imagen se enfocó, y la incredulidad se apoderó del operador. No era basura, era la silueta inconfundible de un vagón de tren. Estaba semienterrado, volcado sobre un costado, y cubierto por una gruesa capa de musgo y óxido, como un cetáceo varado en una playa de tierra. La vegetación había crecido a su alrededor, a través de él, abrazándolo en una armadura de ramas y raíces. La pregunta inmediata no fue qué era, sino cómo había llegado hasta allí. Estaban a más de 5 kilómetros de la vía férrea más cercana, en un desfiladero por el que nunca había pasado un tren. Era un fantasma de acero, una imposibilidad logística, un misterio que había permanecido oculto, esperando pacientemente a que un ojo mecánico lo encontrara 40 años después de su desaparición. El calendario retrocede bruscamente. 12 de noviembre de 1975. El aire en España es denso, cargado de una tensión palpable y silenciosa. El país entero contiene la respiración. En un palacio de Madrid, el general Franco agoniza, y con él, una era de 4 décadas de historia. La incertidumbre es el pan de cada día. En las calles se susurra sobre el futuro, sobre el cambio, sobre el miedo a lo desconocido. En ese ambiente enrarecido, la vida cotidiana intenta seguir su curso con una normalidad forzada. Los trenes siguen circulando, las fábricas siguen produciendo, y los hombres siguen yendo a trabajar, ajenos a que algunos de ellos están a punto de convertirse en peones involuntarios, en el último y desesperado juego de poder de un régimen que se niega a morir del todo. En la estación de carga de un pequeño pueblo minero, Julián Ferreiro, un hombre de manos callosas y mirada serena, revisa por última vez la presión de su locomotora, la TR-077. A sus 48 años, conoce cada tornillo, cada chirrido, y cada gemido de esa máquina. Es un maquinista experimentado, un hombre respetado por su profesionalidad y su carácter tranquilo. Su tarea para esa noche es rutinaria: transportar un cargamento de mineral de hierro para la poderosa compañía local, Minas del Norte, S.A. El manifiesto de carga es claro y simple: un viaje más, uno de tantos en su larga carrera. Nadie, y menos él, podría imaginar que ese tren, cargado oficialmente con rocas, llevaba en sus entrañas un secreto mucho más pesado y peligroso. Antes de partir, la memoria nos lleva a su casa unas horas antes. La imagen es cálida, doméstica, un fuerte contraste con el frío metal de la estación. Vemos a Julián despidiéndose de su esposa Carmen, con un beso que es a la vez costumbre y promesa. Su hija pequeña, de apenas 5 años, se aferra a su pierna, pidiéndole que no se vaya. Él le acaricia el pelo, le promete que volverá al amanecer, como siempre. Es una escena universal, el adiós de un padre de familia que sale a ganarse el pan. Pero hoy, vista a través del prisma del tiempo, esa despedida adquiere un peso trágico e insoportable. Fue la última vez que su familia lo vio.
La promesa de su regreso se la llevó la noche, junto con su tren y su honor. El silbato de la TR-077 rasga el aire frío de la noche. Las ruedas de acero comienzan a girar, lentas, pesadas, venciendo la inercia. El tren de carga se pone en marcha, una serpiente metálica que se adentra en la oscuridad de las montañas. El viaje transcurre sin incidentes al principio. El monótono traqueteo de las vías es la única banda sonora. Julián está en su cabina, concentrado, viendo cómo los raíles se pierden en la negrura que tiene por delante. El manifiesto de carga reposa a su lado, un documento oficial que certifica una realidad que está a punto de ser brutalmente alterada. El tren avanza, kilómetro a kilómetro, acercándose a un punto sin retorno, un desvío no marcado en ningún mapa que lo conducirá directamente al olvido. En los registros oficiales de la compañía ferroviaria, el tren de carga TR-077 entró en el túnel de Peña Negra a las 11:47 de la noche horas. Era el último punto de control antes de su destino. Pero el tren nunca salió por el otro lado. Simplemente se desvaneció. No hubo informes de descarrilamiento, ni señales de emergencia, ni restos en las vías. En una época sin GPS ni seguimiento por satélite, la desaparición fue total, absoluta. Un tren de varias toneladas y su maquinista fueron borrados del mapa. La investigación inicial, apresurada y condicionada por el convulso momento político del país, se cerró con una explicación tan simple como inverosímil. El maquinista se había vuelto loco, o era un ladrón, y había desaparecido con el tren. Una leyenda negra acababa de nacer. De vuelta a 2015, la imagen del dron ya no es solo una curiosidad digital, es una prueba. Las coordenadas se han enviado a la Guardia Civil, y un equipo de la unidad de montaña se prepara para descender al barranco. La noticia empieza a filtrarse, primero como un rumor local, luego como un breve en las noticias regionales. Un viejo vagón de tren encontrado en un lugar imposible. Para la mayoría, es una anécdota extraña, pero para algunos, para los pocos que aún recuerdan la historia del tren del silencio, esa noticia es una onda de choque que atraviesa 40 años de mentiras. El silencio que ha envuelto el destino de Julián Ferreiro y su misterioso último viaje, está a punto de romperse con el sonido del metal siendo forzado, revelando los secretos que ha guardado celosamente durante 4 décadas. Elena Ferreiro estaba en su apartamento de Gijón revisando las notas para un artículo sobre la precariedad laboral en el sector portuario. La televisión, como siempre, era un murmullo de fondo, una compañía sonora para sus largas noches de trabajo. La luz de la lámpara de escritorio recortaba su silueta concentrada, rodeada de libros y recortes de prensa. Afuera, la ciudad vivía su rutina, ajena al hecho de que una noticia, emitida a bajo volumen en un canal regional, estaba a punto de dinamitar los cimientos de su vida. Para Elena, de 35 años, la historia de su familia era un relato de silencios y medias verdades, un puzzle al que le faltaba la pieza central. Una pieza que, en ese preciso instante, estaba siendo mostrada en la pantalla de su televisor, cubierta de óxido y tierra, esperando a ser reconocida después de 40 años de olvido. El jingle de las noticias de última hora interrumpió el programa de cocina que se emitía. La imagen cambió bruscamente a un barranco escarpado, donde un helicóptero de la Guardia Civil se mantenía suspendido en el aire. Un reportero, con el viento azotándole la cara, hablaba de un hallazgo histórico. Elena levantó la vista, distraída, y vio las primeras imágenes del vagón semienterrado. Al principio, no le dio mayor importancia, una curiosidad local, un vestigio de la arqueología industrial tan común en la región. Pero entonces el reportero mencionó el nombre de la línea ferroviaria y una fecha, 12 de noviembre de 1975. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Esa fecha no era una fecha cualquiera. Era el epicentro del terremoto que había fracturado a su familia, el día en que su abuelo se convirtió en una leyenda negra. Vinculado a la misteriosa desaparición del maquinista Julián Ferreiro, cuya historia se convirtió en un mito local. El apellido resonó en la pequeña sala de estar con la fuerza de una detonación. Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El mando a distancia se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El mundo exterior se desvaneció.
Solo existía la voz del reportero y la imagen hipnótica de ese ataúd de metal oxidado. Un monstruo dormido que acababa de despertar. No era un simple vagón. Era la tumba de la reputación de su abuelo, el origen de la vergüenza silenciosa que había heredado. La periodista en ella se paralizó, y solo quedó la nieta, enfrentada de repente a un fantasma que creía enterrado para siempre bajo el peso del tiempo y la resignación. Su mente se convirtió en un torbellino de recuerdos fragmentados. La mirada perdida de su abuela Carmen cada vez que alguien por error mencionaba el tren, las discusiones en voz baja entre su madre y sus tíos. La forma en que los niños del pueblo la señalaban en el colegio, susurrando «es la nieta del ladrón». Había crecido a la sombra de un hombre al que no conoció, pero cuyo estigma la había marcado profundamente. Siempre había intuido que la versión oficial, un maquinista loco que robó un tren cargado de mineral, era demasiado simple, demasiado cruel. Ahora, ese amasijo de hierros retorcidos que la cámara mostraba con crudeza, le ofrecía una posibilidad, una remota y aterradora esperanza de reescribir la historia, de entender por fin qué ocurrió en esa noche cerrada de noviembre de 1975. Con manos temblorosas, cogió el móvil, y marcó el número de su madre. La llamada fue un intercambio de frases entrecortadas, de incredulidad compartida. «Mamá, enciende la tele. Lo han encontrado», apenas pudo articular. Al otro lado de la línea, un silencio denso, cargado de 40 años de dolor contenido, precedió a un suspiro que lo decía todo. Su madre, que era solo una niña cuando su padre desapareció, había vivido toda su vida con esa herida abierta. La noticia no era una liberación, sino la violenta reapertura de esa cicatriz. Para Elena, sin embargo, era un punto de partida. Una obligación. La promesa implícita de que, esta vez, el silencio no ganaría la batalla. La verdad fuera cual fuera, merecía salir a la luz, aunque el proceso amenazara con destruir lo poco que quedaba en pie de su familia. Condujo hasta la casa de su abuela, una pequeña vivienda de piedra en las afueras del pueblo que parecía congelada en el tiempo. Encontró a Carmen sentada en su butaca de siempre, con el televisor apagado y la mirada fija en la pared, como si pudiera ver a través de ella el pasado. La noticia había llegado, por supuesto, pero ella había decidido ignorarla, encerrándose en su fortaleza de negación. «No remuevas nada, Elena», dijo con una voz frágil pero firme, sin mirarla. «Dejad a los muertos en paz, ya nos hicieron suficiente daño». Para Carmen, el descubrimiento del tren no era una oportunidad de justicia, sino la amenaza de revivir la humillación pública, el dedo acusador de todo un pueblo, el dolor insoportable de la pérdida y la traición que la habían acompañado durante toda su vida adulta. Elena intentó argumentar, hablarle de la verdad, de limpiar el nombre de Julián. Pero las palabras rebotaban contra el muro de dolor que su abuela había construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Cada intento de Elena por arrojar luz era percibido por Carmen como un acto de crueldad, como si le pidiera que volviera a caminar descalza sobre los cristales rotos de su memoria. La anciana se levantó, dio por terminada la conversación y se refugió en la cocina. Un santuario donde los recuerdos dolorosos no podían entrar. Elena se quedó sola en el salón, comprendiendo que esta investigación no solo sería una lucha contra fuerzas externas y poderosas, sino también una batalla delicada y dolorosa contra los fantasmas que habitaban en su propia casa, en su propia sangre. La brecha generacional entre nieta y abuela se hizo evidente en ese instante. Elena, como periodista, estaba entrenada para buscar hechos, para conectar puntos y exponer la verdad, por incómoda que fuera. Veía el vagón como una caja negra que contenía las respuestas que su familia necesitaba para sanar. Carmen, en cambio, lo veía como una caja de Pandora que, al abrirse, solo liberaría más sufrimiento. Para ella, la supervivencia había consistido en olvidar, en construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Elena se dio cuenta de que para limpiar el nombre de su abuelo, primero tendría que navegar por el laberinto del trauma familiar, un terreno mucho más peligroso y volátil que cualquier archivo polvoriento o entrevista hostil. Al salir de la casa, la noche la recibió con su fría indiferencia. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, las palabras de su abuela resonaban en su cabeza, pero en lugar de disuadirla, avivaron su determinación.
Una promesa se formó en su interior, no solo dirigida a su madre o a la memoria de su abuelo, sino a sí misma. No permitiría que el miedo y el dolor del pasado dictaran el futuro. No viviría con la herida abierta ni con la mancha de la vergüenza. En la soledad de su coche, pronunció las palabras en voz alta, como un juramento. Esta vez, sabremos la verdad. La frase quedó flotando en el habitáculo, sellando un pacto inquebrantable con un pasado que, de repente, se había vuelto presente y exigía ser escuchado. Esa promesa se convirtió en el motor de todo lo que vendría después. Ya no era una historia más para su periódico. Era la historia de su vida, la misión que daba sentido a su carrera y a su identidad. La imagen del tren abandonado, que para el mundo era una simple curiosidad, para ella se había transformado en un símbolo personal y poderoso. La llave para liberar a su familia de una condena injusta que había durado demasiado tiempo. Sabía que el camino sería arduo, que se enfrentaría a personas que preferían que el pasado siguiera enterrado. Pero el miedo a lo desconocido era menor que la necesidad imperiosa de encontrar respuestas, de darle a su abuelo la dignidad que le fue arrebatada, y a su familia, la paz que nunca tuvieron. De vuelta en su apartamento, la pantalla del ordenador iluminó su rostro decidido. Abrió un documento en blanco y tecleó el título. TR-077. El tren del silencio. Empezó a trazar un plan de acción, una hoja de ruta para su investigación. Buscaría los informes oficiales de la época, los artículos de la prensa local, contactaría con antiguos trabajadores del ferrocarril, con cualquiera que pudiera recordar algo de aquella noche. Se sumergiría en el fango de la historia, dispuesta a desenterrar cada secreto, cada mentira. En ese momento, Elena Ferreiro dejó de ser una espectadora de la noticia para convertirse en su protagonista, sin saber que al tirar de ese primer hilo, estaba a punto de desentrañar una conspiración mucho más grande y peligrosa de lo que jamás habría podido imaginar. Pero eso era solo el comienzo de lo que estaba por venir. El descubrimiento de este tren es solo la punta del iceberg. ¿Qué harías en una situación así? ¿Crees que soportarías que la historia de tu familia fuera una mentira durante 40 años? Si quieres descubrir con nosotros qué secretos ocultaba este vagón, dale a me gusta, comparte este vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando la verdad. Para entender la magnitud del hallazgo de 2015, es crucial viajar 40 años atrás, a un tiempo y un lugar gobernados por el silencio y el miedo. El pueblo minero de San Claudio, enclavado en los pliegues de la cordillera Cantábrica, era en 1975 un microcosmos de la España de la época. La vida giraba en torno a un único sol, Minas del Norte, S.A. La compañía no solo daba trabajo, era dueña de las casas, de la tienda de ultramarinos, y en la práctica, del destino de sus habitantes. El aire olía a carbón y a obediencia. En este ambiente cerrado, donde cada familia tenía a alguien bajando a la mina, o trabajando en el ferrocarril, la rutina era un mecanismo de supervivencia. La inminente muerte de Franco era un murmullo lejano, una tormenta en el horizonte que poco importaba frente a la necesidad de llevar un plato de comida a la mesa cada día. En el corazón de esta comunidad se encontraba Julián Ferreiro. A sus 48 años, no era solo un maquinista, era una institución sobre raíles. Un hombre de pocas palabras pero de principios firmes, cuya puntualidad y profesionalidad eran legendarias entre sus compañeros. Su mundo no estaba en las tabernas ni en las discusiones políticas, sino en la pequeña casa de piedra que compartía con su esposa Carmen y su hija de 5 años. La relación con Carmen era de una complicidad forjada en años de dificultades, un amor sereno y profundo. Su hija era la luz de sus ojos, el motor que lo impulsaba en cada largo y solitario viaje nocturno. Julián era la antítesis del hombre impulsivo o deshonesto. Era un pilar de fiabilidad en un mundo que se tambaleaba, un hecho que hacía la versión oficial de su desaparición aún más cruel y absurda para quienes realmente lo conocieron. La figura que proyectaba la sombra más larga sobre San Claudio era el director de Minas del Norte S.A., el padre de Ricardo Balbuena. Un hombre autoritario, miembro de las élites del régimen, que gobernaba la comarca con mano de hierro envuelta en un guante de paternalismo. La empresa era su feudo personal. Un favor suyo podía solucionar la vida de una familia.
Una simple insinuación de descontento podía destruirla. La Guardia Civil local mostraba una deferencia que rayaba en la subordinación, y la prensa regional publicaba sin cuestionar los comunicados que salían de sus oficinas. Este control absoluto fue el caldo de cultivo perfecto para que, cuando el TR-077 se desvaneció, la narrativa de la compañía no fuera solo una versión de los hechos, sino la única verdad permitida, tallada en piedra antes incluso de que se iniciara cualquier investigación formal. Tras la desaparición del tren, la reacción inicial fue de una extraña apatía oficial. Mientras la familia y los compañeros de Julián vivían horas de angustia, la búsqueda se organizó con una lentitud exasperante. El país estaba paralizado, con los ojos fijos en el Palacio de El Pardo. La muerte de Franco, ocurrida apenas 8 días después, eclipsó por completo la noticia de un tren de mercancías perdido en una provincia remota. Fue la coartada perfecta. En medio del caos y la incertidumbre de la transición que se iniciaba, el caso se cerró con una celeridad sospechosa. Se emitió un informe que hablaba de posible acto deliberado del maquinista, citando fuentes anónimas que hablaban de deudas y un carácter inestable, sembrando las primeras semillas de la leyenda negra que estaba por florecer. Así nació el mito del maquinista loco. La historia, convenientemente filtrada a la prensa local, se extendió por los valles como la pólvora. Julián Ferreiro, el hombre respetado, se transformó en un fantasma, un traidor, que había robado un tren cargado de mineral para venderlo en el mercado negro, o según versiones más imaginativas, para unirse a alguna célula terrorista. La ausencia de restos del tren alimentaba las especulaciones más descabelladas. Se convirtió en el hombre del saco de la región, una historia de terror susurrada junto al fuego para asustar a los niños y una mancha indeleble en la memoria colectiva del pueblo. El nombre de Julián Ferreiro dejó de pronunciarse con respeto para convertirse en sinónimo de vergüenza y locura, un estigma que marcaría a su familia durante generaciones. Para Carmen y su hija, el juicio social fue más devastador que cualquier sentencia judicial. De la noche a la mañana, se convirtieron en las apestadas, la mujer y la hija del ladrón. Las miradas de compasión se tornaron en miradas de acusación. Los vecinos cruzaban de acera para no saludarlas. En la tienda les servían las últimas y en silencio. Carmen tuvo que enfrentarse no solo al dolor de una pérdida inexplicable, sino a la humillación pública y a una asfixia económica brutal. Luchó con uñas y dientes para sacar a su hija adelante, construyendo un muro a su alrededor, enseñándole a vivir con la cabeza alta pero con el corazón blindado. El silencio se convirtió en su única defensa, un pacto no escrito para sobrevivir en un entorno que las había condenado sin pruebas. En medio de aquel circo de mentiras orquestadas, una voz disonante intentó hacerse oír sin éxito. El inspector Morales, por aquel entonces un joven y novato agente de la Guardia Civil, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Desde el principio, algo no le cuadraba. La vía estaba intacta. No había ni un solo tornillo suelto, ni una marca de descarrilamiento. La desaparición era físicamente imposible. Sus preguntas a los directivos de la mina fueron respondidas con evasivas y miradas frías. Cuando intentó profundizar, recibió una orden directa de sus superiores para cerrar el caso y aceptar la versión oficial. Aquella investigación fallida se convirtió en la gran frustración de su carrera, una espina clavada que le recordaba que la justicia, a veces, tiene un precio que los hombres honestos no pueden pagar. Con el paso de los años, la historia del TR-077 se fue asentando en el imaginario popular, perdiendo sus bordes más afilados para convertirse en simple folclore. Las nuevas generaciones crecieron con la leyenda, desconociendo el dolor real que escondía. La familia Ferreiro aprendió a vivir con su fantasma, a no hacer preguntas, a no remover un pasado que solo les había traído dolor. El pueblo de San Claudio y con él toda la comarca, aceptó la paz impuesta por el olvido. Era una calma frágil, una capa de nieve cubriendo un paisaje lleno de grietas y secretos. Nadie imaginaba que un ojo tecnológico, 40 años después, volaría sobre esa misma nieve, revelando que debajo de ella el hielo nunca se había derretido del todo, y que la verdad, como el metal del vagón, simplemente había estado esperando pacientemente su momento. En el Gijón de 2015, la vida de Elena Ferreiro era un entramado de plazos de entrega, entrevistas a destiempo y el olor a tinta y café que impregnaba la redacción del periódico local.
Se había forjado una reputación como una periodista incisiva, de las que no se conforman con la versión oficial y escarban hasta encontrar las grietas en los relatos corporativos. Era su forma de imponer un orden, una lógica, en un mundo que a menudo carecía de ella. Había construido su identidad profesional a kilómetros de distancia de San Claudio, el pueblo minero que la vio crecer, un lugar del que se había marchado para huir no solo de la falta de oportunidades, sino del peso de un apellido manchado. Creía haber dejado atrás los fantasmas de su familia, sin saber que estos no se combaten con la distancia, sino con la verdad. El estigma del maquinista loco había sido una sombra silenciosa durante toda su infancia. Recordaba perfectamente el pacto de silencio en su propia casa, la forma en que el nombre de Julián se pronunciaba en susurros, si es que se pronunciaba. Su abuela Carmen había levantado un muro infranqueable en torno a ese recuerdo, y su madre había aprendido a vivir a la sombra de ese muro. Para Elena, su abuelo no era una persona sino un concepto, una mezcla de vergüenza, misterio y dolor ajeno. Esta herida familiar, cubierta pero nunca curada, fue lo que la impulsó, inconscientemente, hacia una profesión dedicada a sacar a la luz verdades ocultas. Era una paradoja cruel. Dedicaba su vida a desvelar los secretos de otros mientras el más importante de su propia historia permanecía enterrado en lo más profundo de un barranco. Mientras tanto, en un lujoso despacho con vistas a la ría de Avilés, Ricardo Balbuena, el impecable director de Minas del Norte S.A., presentaba a un grupo de inversores alemanes las bondades del futuro parque eólico. A sus 60 años, era la encarnación del éxito. Un hombre hecho a sí mismo que había transformado la anticuada empresa de su padre en un conglomerado energético moderno. Hablaba de sostenibilidad, de futuro, de progreso, y sus palabras eran tan pulcras como su traje a medida. Nadie al mirarlo podría imaginar que su fortuna y su poder estaban cimentados sobre un secreto de 40 años, una operación de la que su padre fue arquitecto, y de la que él se había convertido en guardián. Para Balbuena, el pasado no era historia, era un activo tóxico que debía gestionarse con la máxima discreción, y si era necesario, con extrema contundencia. Cuando su secretaria le comunicó la noticia del hallazgo del vagón, la sonrisa de Ricardo Balbuena no flaqueó, pero sus ojos adquirieron la dureza del acero. Se disculpó con elegancia ante los inversores y se encerró en su despacho. No hubo gritos ni gestos de pánico. Su reacción fue fría, metódica. Realizó una única llamada. «Ha aparecido», dijo, sin necesidad de dar más explicaciones a la persona al otro lado de la línea. «Activa el protocolo. Quiero saber quién está al mando de la operación y qué periodistas están cubriendo la noticia. Especialmente los locales. Necesitamos controlar la narrativa desde el primer minuto. Esto no es un hallazgo arqueológico, es un problema de seguridad. Que quede claro». Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de agua, su pulso tan firme como siempre. El juego, después de 40 años de calma, había vuelto a empezar. A unos 80 kilómetros de allí, en una pequeña casa de pueblo, el inspector retirado Morales sintió que el corazón le daba un vuelco al ver las imágenes en el telediario. A sus 72 años, el caso del TR-077 no era un recuerdo borroso, sino una herida abierta en su orgullo profesional. Fue su primer gran caso y su mayor fracaso. Las presiones desde arriba, las pruebas que no cuadraban, la sensación de que le estaban obligando a firmar un informe que era una sarta de mentiras, todo volvió con una claridad dolorosa. Se levantó de su sillón, fue a un viejo baúl de madera, y sacó una carpeta de cartón descolorida por el tiempo. Dentro, sus notas originales, mapas, fotografías. Durante 4 décadas, había esperado ese momento. La aparición del tren no era el final de una leyenda, sino el principio de la justicia que le fue negada. La singularidad del hallazgo activó de inmediato los protocolos de la Guardia Civil. El capitán al mando de la comandancia de Oviedo, un hombre pragmático y consciente de las implicaciones históricas, supo que no podía tratar aquello como un simple accidente olvidado. Necesitaba a los mejores. Por eso, su primera llamada fue al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. Pidió hablar directamente con la doctora Ana Fuentes, una antropóloga forense cuya reputación la precedía. «Ana, soy el capitán Robles. Tenemos algo en Asturias que te va a interesar. Un vagón de tren de los años 70, en un lugar imposible. La carga no es la que debería ser. Necesito tus ojos y tus manos».
Y necesito discreción total. Esto podría ser mucho más grande de lo que parece a simple vista, le dijo, sentando las bases para que la ciencia entrara en escena. En el bar de San Claudio la noticia cayó como una piedra en un estanque. Los más viejos, los que recordaban la noche de la desaparición, dejaron sus partidas de cartas y bajaron la voz. Intercambiaron miradas cargadas de un significado que los más jóvenes no podían comprender. Había miedo en esas miradas, el temor a que el lodo del pasado salpicara el presente. Recordaban la forma en que la empresa minera silenció cualquier pregunta, cómo la Guardia Civil de entonces patrullaba el pueblo con una tensión inusual, cómo la familia Ferreiro fue señalada y aislada. El descubrimiento del tren no era para ellos una curiosidad, era la exhumación de un trauma colectivo, la prueba de que en aquel pueblo la tierra no solo guardaba carbón, sino también secretos que algunos preferirían que siguieran enterrados para siempre junto a los huesos de los olvidados. Así, los hilos de un tapiz tejido 40 años atrás comenzaron a tensarse de nuevo, atrayendo a todos los personajes hacia un mismo punto en el mapa, un barranco perdido en las montañas. Elena Ferreiro, impulsada por una mezcla de deber periodístico y una necesidad personal de respuestas, puso en marcha su coche en dirección a San Claudio. El inspector Morales desempolvaba sus recuerdos y sus viejos archivos, preparándose para la última batalla de su carrera. Ricardo Balbuena movilizaba sus contactos para contener una verdad que amenazaba con derrumbar su imperio. Y mientras, un equipo de especialistas, con la doctora Fuentes a la cabeza, se preparaba para descender al corazón de la oscuridad, sin saber que lo que iban a encontrar en ese vagón cambiaría para siempre la historia oficial de los últimos días de un régimen. El acceso al barranco era una pesadilla logística, un desafío incluso para los experimentados agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Durante horas, el aire se llenó con el zumbido de un helicóptero y el eco metálico de las herramientas contra el acero. Elena observaba desde el perímetro de seguridad, un nudo de tensión en su estómago que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Cada golpe del equipo de excarcelación contra la puerta oxidada del vagón resonaba en su interior como un martillazo contra el muro de silencio que había definido a su familia. El olor a tierra húmeda, a óxido y a metal cortado se mezclaba en una atmósfera densa, casi sagrada. Estaba presenciando la exhumación de un secreto, y sentía el peso de los 40 años de espera en cada bocanada de aire. Finalmente, con un gemido prolongado y agónico, el metal cedió, la pesada puerta del vagón se abrió, revelando una oscuridad que parecía haber estado sellada desde el principio de los tiempos. Los agentes con potentes linternas iluminaron el interior. El haz de luz no se reflejó en la superficie negra y polvorienta del mineral de hierro que todos esperaban encontrar según el manifiesto oficial. En su lugar, la luz se deslizó sobre las superficies lisas y uniformes de una docena de grandes cajas de madera, cuidadosamente estivadas y aseguradas con correas de cuero que el tiempo había endurecido. Un silencio atónito se apoderó del equipo. El primer hecho irrefutable acababa de salir a la luz. El tren TR-077 no transportaba lo que decía transportar. La mentira oficial, sostenida durante 4 décadas, se había roto en 1000 pedazos con solo abrir una puerta. Una oleada de emociones contradictorias sacudió a Elena. Por un lado, una euforia helada, la de la vindicación. Siempre lo había sabido, en lo más profundo de su ser, que la historia no podía ser tan simple. La imagen de aquellas cajas era la prueba física de que su abuelo no era un simple ladrón de mineral. Pero junto a la euforia, creció un miedo nuevo y desconocido. Si habían mentido sobre la carga, ¿sobre qué más habían mentido? La verdad, intuía, sería mucho más oscura y peligrosa que la leyenda del maquinista loco. Miró sus manos y se dio cuenta de que estaban temblando. Ya no era solo la nieta buscando limpiar un apellido. Era una periodista ante la historia más grande y personal de su vida. Una historia que la obligaría a enfrentarse a fantasmas que ni siquiera sabía que existían. La llegada de la doctora Ana Fuentes, una antropóloga forense de Burgos, introdujo un aura de calma científica en medio de la tensión. Su presencia era un claro indicador de que la Guardia Civil se tomaba el hallazgo con la máxima seriedad. Con una precisión casi quirúrgica, se enfundó unos guantes y se acercó a la caja más accesible. No mostró sorpresa, solo una intensa concentración. Sus dedos recorrieron la superficie de la madera, deteniéndose en un extraño símbolo grabado a fuego en la tapa.
No era un logotipo comercial, sino un emblema complejo, casi un escudo de armas, que no correspondía a nada conocido. Tras un breve examen visual, su veredicto fue claro y conciso. Esto requiere un análisis en laboratorio. No toquen nada más. Quiero estas cajas trasladadas a Burgos con escolta. Inmediatamente. Esa misma tarde, Elena se reunió con el inspector Morales en la terraza de un pequeño café. Le enseñó las fotos que había logrado tomar con el teleobjetivo de su cámara. El rostro del anciano policía no reflejó sorpresa, sino una sombría confirmación. Se ajustó las gafas, sacó de su gastado maletín la carpeta del caso TR-077 y la abrió sobre la mesa. Con un dedo tembloroso, señaló una anotación en el margen del manifiesto de carga original. Manifiesto de carga, Minas del Norte, S.A. Carga, Mineral de Hierro. Verificado por capataz Manuel Soto. Morales levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de Elena. Manuel Soto se jubiló un mes después del incidente. La empresa le dio una pensión vitalicia extraordinariamente generosa. Siempre me olió mal, ahora sé por qué. La conversación se adentró en los laberintos de la memoria, en la España de 1975. Morales le pintó un cuadro vívido del ambiente de aquellos días. La incertidumbre, el miedo a un futuro incierto y el poder omnímodo que aún ostentaban ciertas figuras del régimen. Le habló del padre de Ricardo Balbuena, un hombre con acceso directo a los ministerios de Madrid, un cacique moderno que controlaba la comarca con mano de hierro. Cuando empecé a hacer demasiadas preguntas sobre por qué no se buscaba el tren con más ahínco, recibí una llamada. No fue una sugerencia, fue una orden. El caso está cerrado, Morales. El maquinista es el culpable, sí. La voz venía de muy arriba, Elena, mucho más arriba que mi capitán. La conspiración, antes una sospecha, empezaba a adquirir nombres y apellidos. De vuelta en su apartamento, el rostro sonriente de su abuelo Julián la observaba desde una vieja fotografía en blanco y negro. Por primera vez, Elena no veía en él al fantasma de la vergüenza familiar, sino a un hombre atrapado en una red mucho más grande que él. La reunión con Morales le había proporcionado el contexto que le faltaba, la pieza que conectaba el vagón en el barranco con las altas esferas del poder de la época. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de desentrañar una operación secreta orquestada desde la cima. La tristeza que siempre había sentido al pensar en él, se estaba transformando en una rabia fría y decidida. Su abuelo no había sido un traidor, había sido una víctima. Y ella iba a encontrar a sus verdugos, costara lo que costara. Justo cuando la noche comenzaba a caer, su teléfono móvil vibró, era un número oculto. Una voz distorsionada, apenas un susurro, le habló con urgencia. Soy un amigo del inspector Morales. Tenga cuidado, señorita Ferreiro. Lo que han encontrado no es mercancía robada. Hubo una pausa, cargada de tensión. La doctora Fuentes ha abierto la primera caja bajo supervisión judicial. No contiene oro ni joyas. La voz se quebró ligeramente antes de pronunciar la última palabra. Es patrimonio. Obras de arte y documentos históricos. Están intentando silenciarlo. La llamada se cortó abruptamente. Elena se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, el eco de la palabra patrimonio resonando en su mente. El misterio del tren de su abuelo acababa de escalar a una dimensión nacional. La palabra patrimonio flotaba en el silencio de su apartamento, cargada con el peso de 40 años de secretos. Elena permaneció inmóvil, el teléfono aún en su mano, procesando la magnitud de la revelación. No era oro, no eran armas, no era contrabando vulgar. Era la memoria robada de un país, el alma de familias destrozadas, encerrada en cajas de madera, y arrojada a un barranco. De repente, la historia de su abuelo trascendía el drama familiar para convertirse en un capítulo perdido y oscuro de la historia de España. La llamada anónima no solo le había dado una pista, le había entregado una responsabilidad inmensa. Ya no buscaba limpiar un nombre, sino restaurar una verdad mucho más grande, una verdad que había sido deliberadamente enterrada junto con su abuelo y su tren, esperando que el tiempo y la tierra la consumieran para siempre. 2 días después, la confirmación llegó en forma de un archivo PDF encriptado, que apareció en su correo electrónico, enviado desde una dirección anónima. El asunto era una sola palabra: justicia.
Con el corazón latiéndole en la garganta, introdujo la contraseña que el contacto de Morales le había facilitado. Ocaso 75. El documento se abrió, revelando el informe preliminar de la doctora Ana Fuentes, membretado con el sello del Centro Nacional de Investigación. Las primeras páginas eran un frío inventario técnico, análisis de la madera de las cajas, composición de los sellos de lacre, datación del cuero de las correas. Pero a partir de la tercera página, la fría prosa científica dio paso a una lista que le cortó la respiración. Era el inventario del contenido de la primera caja, un tesoro que desafiaba toda lógica y confirmaba la locura de la conspiración. El informe describía con una precisión aséptica objetos que gritaban historia. Un pequeño lienzo al óleo, atribuido a un pintor de la escuela de Sorolla, cuyo bastidor llevaba una etiqueta medio arrancada con el nombre Bauer. Varios legajos de documentos del siglo XIX, encuadernados en piel, que parecían ser correspondencia privada de una familia industrial vasca. Y, envuelta en un paño de terciopelo que se deshacía al tacto, una colección de platería religiosa del siglo XVIII, cada pieza marcada con un punzón de un orfebre de Toledo. La doctora Fuentes concluía su análisis preliminar con una nota cautelosa pero demoledora. Los objetos parecían corresponder a una parte de la legendaria colección Bauer, un vasto patrimonio artístico perteneciente a una familia judía de banqueros, expoliado durante la Guerra Civil, y cuyo paradero era uno de los grandes misterios del arte español. Elena tuvo que apartarse del ordenador, sintiendo una oleada de náuseas. La verdad era un abismo que se abría bajo sus pies. Su abuelo no había robado un tren cargado de mineral, había sido el conductor involuntario de una cápsula del tiempo, un sarcófago lleno de belleza y dolor. ¿Sabía él lo que transportaba? ¿Fue por eso que lo silenciaron? Las preguntas la asaltaban con una violencia insoportable. La imagen de Julián Ferreiro, el hombre sencillo de la fotografía, se superponía ahora con la de un secreto de Estado, de un crimen histórico. El peso de la vergüenza que su familia había arrastrado durante décadas, se transformó en una rabia helada. Una furia dirigida contra las sombras sin rostro que habían sacrificado a un hombre bueno para ocultar su latrocinio, manchando su memoria con una mentira que había envenenado a 3 generaciones. Inmediatamente, llamó al inspector Morales. Le leyó fragmentos del informe, su voz temblando de indignación. Al otro lado de la línea, el viejo policía guardó un largo silencio antes de hablar, su voz ronca por la emoción. La colección Bauer, Dios mío. Se rumoreaba que altos cargos del régimen se la repartieron al final de la guerra, pero nunca se pudo probar nada. Elena, esto es más grande que Minas del Norte. Estamos hablando de las cloacas del Estado, de los que se preparaban para el futuro, asegurándose su fortuna por si las cosas cambiaban tras la muerte de Franco. Tu abuelo no se topó con ladrones de poca monta, se cruzó en el camino de los arquitectos de la impunidad de este país. La conspiración ya no era una teoría, tenía un nombre, un contexto y una motivación terriblemente clara. Mientras Elena y Morales intentaban asimilar la nueva dimensión del caso, la noticia de la filtración del informe llegó a oídos de Ricardo Balbuena. Su reacción, esta vez, no fue tan serena. En la soledad de su despacho, el vaso de agua que sostenía se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. La filtración significaba que había un topo dentro de la investigación oficial, alguien que no estaba bajo su control. La narrativa que intentaba construir, la de un viejo accidente sin importancia, se desmoronaba. Cogió su teléfono, y marcó un número de una agenda que no estaba en ningún dispositivo electrónico. Tenemos un problema grave. El informe de la forense está en la calle. Y una periodista, la nieta del maquinista, está detrás de todo. Quiero que la investiguen. Su vida, sus fuentes, sus debilidades. Hay que pararla. Ahora. Esa noche, Elena sintió por primera vez el frío aliento del peligro real. Al volver a su apartamento, notó un coche oscuro, sin marcas, aparcado al otro lado de la calle con 2 hombres dentro. Podría ser una coincidencia, pero la paranoia, esa fiel compañera del periodista de investigación, le gritaba que no lo era. Se encerró en casa, echó todas las cerraduras y corrió las cortinas, sintiéndose una prisionera en su propio hogar. La búsqueda de la verdad había dejado de ser un ejercicio intelectual para convertirse en una batalla por la supervivencia.
Ya no solo luchaba contra el silencio y el olvido, sino contra un poder muy real, muy presente y muy dispuesto a proteger sus secretos a cualquier precio, usando los mismos métodos que 40 años atrás. A pesar del miedo, la determinación de Elena se solidificó, convirtiéndose en un blindaje. Miró el informe de la doctora Fuentes, la lista de tesoros robados, y pensó en las familias a las que les habían arrebatado su historia. Pensó en su abuelo, atrapado en medio de aquella operación siniestra, convertido en un daño colateral y luego en un chivo expiatorio. Su lucha ya no era solo por Julián Ferreiro, era por todos ellos. La verdad tenía que salir a la luz, no solo para limpiar un apellido, sino para devolverle al país un trozo de su memoria secuestrada. Sabía que el camino sería solitario y peligroso, pero ya no había vuelta atrás. La puerta del vagón se había abierto, y con ella, una herida histórica que solo la verdad podría empezar a cicatrizar. Lo que encontraron a continuación, cambiaría todo. La investigación de Elena había llegado a un punto muerto, un muro de silencio burocrático y miedo. Sabía que la verdad no estaba en los archivos oficiales, sino en los rincones olvidados de su propia historia familiar. Impulsada por una mezcla de desesperación y corazonada, subió al desván de la casa de su abuela, un santuario de polvo y recuerdos suspendidos en el tiempo. Entre baúles llenos de ropa apolillada y fotografías descoloridas, sus dedos rozaron la piel gastada de un pequeño cuaderno. No era un álbum de fotos, sino un diario. La caligrafía ordenada y firme de las primeras páginas era inconfundible. Era la letra de su abuelo, Julián Ferreiro. El corazón le dio un vuelco. Tenía en sus manos un diálogo directo con el fantasma que la había perseguido toda su vida, una voz que llevaba 40 años esperando ser escuchada desde el más allá. Con una reverencia casi religiosa, se sentó en el suelo de madera y comenzó a leer. Las primeras páginas eran un retrato íntimo del hombre que la leyenda había difamado. Julián escribía sobre el silbido de la locomotora al amanecer, sobre su preocupación por una pequeña tos de su hija, sobre el sabor del café que Carmen le preparaba antes de cada viaje. Eran las reflexiones de un hombre bueno, un trabajador orgulloso, un padre y esposo devoto. Elena sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista. Cada palabra era un martillazo contra la cruel caricatura del maquinista loco. Estaba conociendo a su abuelo por primera vez, no a través de las historias envenenadas del pueblo, sino a través de su propia alma, y lo que encontraba era una decencia y una normalidad que hacían la conspiración en su contra aún más monstruosa y perversa. Pero a medida que las páginas avanzaban hacia noviembre de 1975, el tono del diario se transformaba. La escritura se volvía más apretada, más nerviosa. Anotaciones breves y crípticas reemplazaban las largas reflexiones. Julián mencionaba una carga especial, que no figuraba en los registros habituales, cargada de noche y bajo la supervisión directa de un directivo de Minas del Norte, saltándose todos los protocolos de seguridad. Escribió sobre un cambio de ruta de última hora, una desviación no oficial por un ramal secundario que, según le dijeron, era para evitar retrasos. Una frase, subrayada 2 veces, heló la sangre de Elena. Esto no me gusta. Hay algo que no huele bien. Carmen, si lees esto algún día, que sepas que solo cumplo órdenes. Era la premonición de un hombre que caminaba hacia su propia tumba. La revelación definitiva se encontraba en la última página escrita. Con una letra casi ilegible por la prisa, Julián había garabateado unas pocas palabras que cambiarían el curso de la investigación para siempre. Operación Ocaso. Lo susurraban entre ellos, creyendo que no les oía. Y debajo, una descripción que ponía rostro al miedo. Había un hombre que no era de la mina. Delgado, con un sombrero oscuro que le tapaba la cara. No dijo una palabra, solo observaba. Sus ojos eran fríos como el acero de la vía. Elena por fin tenía un nombre en clave, una pieza tangible, que podía conectar el tren de su abuelo con algo mucho más grande. Ya no era un simple transporte de mercancías que salió mal, era una operación con nombre propio, una misión secreta de la que Julián Ferreiro se había convertido en un testigo incómodo. Corrió a casa del inspector Morales con el diario en la mano como si fuera un tesoro sagrado. El anciano policía se puso las gafas, y sus ojos recorrieron las últimas páginas con una intensidad febril. Al leer, Operación Ocaso,
su rostro se contrajo en una mueca de sombría comprensión. «Dios santo», murmuró. Explicó a Elena que, ocaso, no era una operación minera. Era el nombre no oficial de un conjunto de protocolos clandestinos, diseñados por el núcleo duro del régimen. El objetivo era asegurar activos estratégicos, dinero, arte, documentos comprometedores, ante la inminente muerte de Franco y la incertidumbre de la transición. El tren de Julián no era un caso aislado, era parte de una conspiración de Estado para garantizar la supervivencia y la fortuna de las élites en el nuevo orden que estaba por nacer. Mientras tanto, la investigación de Elena había encendido todas las alarmas en el despacho de Ricardo Balbuena. Incapaz de detener la investigación oficial, decidió destruirla en la arena de la opinión pública. De la noche a la mañana, periódicos afines y tertulianos a sueldo comenzaron una brutal campaña de desprestigio. Pintaban a Elena como una periodista sin escrúpulos, una carroñera que utilizaba una vieja tragedia familiar para ganar notoriedad. La acusaban de atacar a Minas del Norte, el motor económico de la región, poniendo en riesgo cientos de empleos. Las amenazas veladas dieron paso a actos de intimidación directos. Una mañana encontró las 4 ruedas de su coche rajadas, con una nota en el parabrisas: «Hay historias que es mejor dejar bajo tierra». El miedo se convirtió en un compañero constante. La presión comenzó a hacer mella en su círculo más íntimo. Su madre, aterrorizada por la escalada de las amenazas, le suplicaba que lo dejara. «¿De qué sirve todo esto, Elena? ¿Crees que limpiar su nombre te devolverá a tu abuelo? Solo estás removiendo el dolor y poniéndote en peligro». Aquellas palabras, nacidas del amor y del miedo, fueron las más difíciles de escuchar. Elena se sintió profundamente sola, atrapada entre el deber hacia la verdad y la responsabilidad de proteger a su familia. La conspiración ya no solo amenazaba su vida, sino que estaba logrando lo que 40 años de mentiras no habían conseguido: abrir una brecha entre ella y los suyos, aislándola en su propia cruzada por la justicia. Pero justo cuando la duda amenazaba con paralizarla, la ciencia le proporcionó el arma más poderosa hasta la fecha. Una nueva llamada del contacto anónimo de Morales la sacudió. «Doctora Fuentes, caja 7, falso fondo». Elena transmitió el mensaje, y el equipo forense en Burgos procedió con extremo cuidado. Bajo una capa de documentos históricos sin importancia, encontraron lo que parecía ser la base de la caja. Pero no era maciza. Una fina ranura delató la existencia de un compartimento secreto. Al abrirlo, no encontraron más arte sino varios libros de contabilidad encuadernados en piel. No eran inventarios de la colección, eran ledgers detallando una compleja red de transferencias a cuentas bancarias en Suiza, Panamá y Liechtenstein, con fechas que abarcaban desde 1973 hasta finales de 1975. El descubrimiento de los libros de contabilidad fue como encender una luz en la habitación más oscura de la historia reciente de España. El expolio de arte era solo la tapadera, la punta visible del iceberg. La verdadera operación Ocaso era una gigantesca operación de evasión de capitales y blanqueo de dinero. El objetivo era sacar del país fortunas amasadas durante la dictadura, para ponerlas a salvo de una posible nueva legalidad democrática. El tren de Julián era una mula, un vehículo para transportar no solo el valor tangible del arte, sino los instrumentos, los libros de contabilidad que garantizaban el control sobre un imperio financiero en la sombra. El caso había trascendido el patrimonio histórico para adentrarse en los cimientos económicos sobre los que se construiría parte del poder en la Nueva España. Con una copia digital de los ledgers, el inspector Morales pasó noches en vela, activando su red de viejos contactos, hombres jubilados de la policía y la hacienda pública que, como él, tenían deudas pendientes con el pasado. Los nombres que aparecían en las listas de transferencias eran un quién es quién de la élite franquista: ministros, empresarios, altos cargos militares. Y un nombre se repetía como nexo de unión en la logística de la operación: el padre de Ricardo Balbuena. Su firma aparecía autorizando pagos y fletes. Minas del Norte no había sido un simple colaborador, había sido el brazo ejecutor, el corazón logístico de la trama, recompensado con contratos gubernamentales y una impunidad que había durado 4 décadas.
Elena juntó todas las piezas sobre la mesa de su salón, el diario de su abuelo, el informe forense de la doctora Fuentes, y la lista de nombres extraída de los libros de contabilidad. Tenía la historia completa. Una verdad tan explosiva que podía reescribir una parte de la transición. Pero con esa certeza llegó también la conciencia del peligro mortal en el que se encontraba. Ya no era una periodista investigando un caso. Era la única persona viva, junto a un policía jubilado, que podía conectar todos los puntos y exponer a hombres que habían construido imperios sobre la sangre y el silencio. El coche oscuro aparcado frente a su portal ya no era una sospecha, era una certeza. Sabía que sus enemigos no se detendrían ante nada. La escalada había terminado. La confrontación final era inevitable. La respuesta de Ricardo Balbuena fue una obra maestra de manipulación corporativa. Convocó una rueda de prensa en la sede de Minas del Norte S.A., flanqueado por abogados y un costoso equipo de relaciones públicas. Con una expresión de seriedad y pesar, lamentó el trágico accidente de 1975 y expresó sus condolencias a la familia Ferreiro. Anunció la creación de un comité de investigación interno, prometiendo total transparencia y colaboración con las autoridades. Sin embargo, su estrategia era clara: tomar el control de la narrativa. Deslizó sutiles comentarios sobre la importancia de no dejarse llevar por teorías conspirativas alimentadas por el dolor personal, pintando a Elena no como una periodista en busca de la verdad, sino como una nieta desequilibrada por el trauma, dispuesta a destruir la reputación de la empresa que daba de comer a toda la comarca con tal de encontrar un villano para su tragedia familiar. Elena observó el espectáculo desde su salón. El veneno de Balbuena filtrándose a través de la pantalla del televisor. Sintió una oleada de rabia pero también una claridad gélida. Sabía que no podía ganar esa batalla en el terreno mediático que él dominaba. Necesitaba algo más que documentos y ledgers. Necesitaba un rostro, un testimonio humano que rompiera el muro de mentiras corporativas. Su mente volvió a la última página del diario de su abuelo, a la descripción de esa figura siniestra que lo observaba todo en silencio. El hombre del sombrero oscuro. Esa figura anónima, ese fantasma que presenció los últimos momentos de Julián, se convirtió en su nueva obsesión. Era la pieza que faltaba, la llave que podía abrir la puerta que conducía no solo a la verdad sobre el tren, sino a los ejecutores directos del crimen que había permanecido impune. Mientras Elena se centraba en dar caza al fantasma, el inspector Morales recurrió a los suyos. Activó una red de contactos forjada en décadas de servicio, hombres que, como él, pertenecían a una generación que sabía dónde se escondían los secretos del antiguo régimen. Su llamada más importante fue a un antiguo colega de los servicios de información, un hombre cuya existencia oficial había sido borrada, y que ahora vivía una jubilación anónima en la costa. Tras una reunión clandestina en un café desierto, el viejo espía confirmó las peores sospechas de Morales. La Operación Ocaso no fue un acto aislado. Fue una red de operaciones a nivel nacional supervisada por una unidad secreta conocida internamente como La Sombra, un grupo de agentes invisibles encargados del trabajo sucio del Estado. El tren de Julián fue solo un hilo en un tapiz mucho más grande y oscuro. El antiguo agente le dio a Morales un nombre, o más bien, un apodo que provocaba escalofríos: el Sastre. Así conocían al hombre que encajaba con la descripción del diario, un limpiador legendario en las cloacas del régimen, famoso por su eficacia y su brutalidad. Le llamaban el Sastre porque se decía que tomaba medidas para trajes de madera, una referencia macabra a los ataúdes. Era el ejecutor de La Sombra, el especialista en hacer que los problemas y sobre todo los testigos desaparecieran sin dejar rastro. El espía le advirtió a Morales con una gravedad mortal. Si el Sastre seguía vivo, era un profesional del anonimato, un hombre sin identidad oficial, y no dudaría ni un segundo en eliminar a cualquiera que amenazara con sacarlo de la oscuridad. La investigación acababa de cruzar un umbral invisible hacia un peligro físico y letal. Paralelamente a la búsqueda del asesino, la pista financiera de los libros de contabilidad reveló una conspiración que se extendía mucho más allá de 1975. Con la ayuda de un periodista económico de Madrid, Morales logró rastrear una de las principales cuentas en Zúrich. Descubrieron que no era simplemente un depósito para el dinero expoliado. La cuenta había permanecido activa durante décadas,
funcionando como un fondo B para financiar operaciones de influencia política, sobornos y campañas de desinformación ya en plena democracia. El dinero robado en la Operación Ocaso no fue un botín de jubilación para viejos jerarcas, fue el capital inicial de una estructura de poder en la sombra que había seguido moldeando la realidad económica y política de España. Una hidra cuya cabeza original se había cortado pero cuyos tentáculos seguían activos y eran muy poderosos. Desde Burgos, la doctora Ana Fuentes aportó una nueva pieza que internacionalizaba el escándalo. Al examinar uno de los lienzos de la colección Bauer bajo luz ultravioleta, descubrió una marca casi imperceptible en la parte trasera del bastidor, un pequeño sello con un águila estilizada. Tras consultar con bases de datos de arte robado de la Interpol, la confirmación fue demoledora. Ese sello era la firma de una red de colaboracionistas nazis que operaba desde Francia, especializada en el saqueo de obras de arte propiedad de familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Ocaso no solo estaba conectada con la corrupción interna del franquismo, sino que también era el eslabón final de una cadena de crimen y expolio que se remontaba a los horrores del Holocausto, convirtiendo el tren de Julián en un archivo rodante de algunos de los crímenes más oscuros del siglo XX. La noticia de la conexión nazi llegó a oídos de Balbuena a través de un topo en la investigación, y el pánico sustituyó a su fría arrogancia. Un escándalo de corrupción local podía gestionarse. La implicación en una red internacional de arte robado por los nazis atraería una atención mediática y judicial que no podría controlar. La presión sobre Elena se volvió insoportable. Una mañana, al llegar a la redacción, encontró un paquete en su mesa. Dentro, solo había un gorrión muerto y una fotografía Polaroid de su madre saliendo del supermercado el día anterior, con una hora escrita en el reverso. No había nota, no era necesaria. El mensaje era de una claridad brutal y primitiva. Abandona la investigación o la siguiente en caer será tu familia. La amenaza había dejado de ser una sombra para convertirse en una promesa de violencia inminente. El ataque a su familia fue el golpe que casi la derriba. El miedo, un frío paralizante, se apoderó de ella. Por primera vez desde que empezó todo, consideró seriamente abandonarlo. Llamó a Morales, su voz rota por el pánico y la impotencia, confesándole que no podía seguir, que el precio era demasiado alto. Pero el viejo inspector, en lugar de ofrecerle un consuelo fácil, le recordó con voz firme las últimas palabras que su abuelo escribió en el diario. Me dijo, Carmen, si lees esto algún día, que sepas que solo cumplo órdenes. Tu abuelo no tuvo elección, Elena, pero tú sí la tienes. Puedes rendirte y dejar que ganen otra vez. O puedes terminar la lucha que él no pudo empezar. Esas palabras actuaron como un revulsivo. El miedo no desapareció, pero se transformó en una rabia helada, una determinación forjada en el fuego de la injusticia. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado, un hombre se identificó como el hijo de Manuel Soto, el capataz que firmó el manifiesto de carga falso en 1975. Le explicó que su padre había fallecido recientemente de un cáncer terminal, pero que, en su lecho de muerte, atormentado por 40 años de culpa, le había confesado toda la verdad. Antes de morir, le entregó una pequeña caja de metal cerrada con llave, con instrucciones estrictas de que solo la abriera tras su funeral y contactara con la nieta del maquinista. Liberado del miedo a las represalias contra su padre, el hombre le dijo a Elena que quería limpiar el nombre de su familia y el suyo propio. Quería entregarle la caja. Era la primera grieta real en el muro de silencio. Elena se reunió con el hijo de Soto en un lugar discreto. La caja, pesada y fría al tacto, contenía el testamento de un hombre atormentado. Dentro había una confesión detallada, escrita a mano y firmada ante notario años atrás. Manuel Soto narraba con un pánico palpable los eventos de aquella noche de noviembre. Cómo el padre de Balbuena, y un hombre silencioso y aterrador, al que identificó como el sastre, le obligaron a firmar el documento a punta de pistola. Su descripción física de el sastre era precisa hasta el último detalle, destacando una cicatriz fina y blanca que le cruzaba la ceja izquierda. Pero la prueba definitiva era una pequeña fotografía, borrosa y tomada a escondidas en la oscuridad, que mostraba la silueta del hombre del sombrero supervisando la carga de las cajas en el vagón de Julián. Con la descripción física y la fotografía, Morales acudió una última vez a su contacto de inteligencia.
El viejo espía introdujo los datos en archivos clasificados y olvidados, y finalmente, encontró una coincidencia. El sastre tenía un nombre, Mateo Iglesias, un exmiembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales, cuya ficha oficial lo daba por muerto en combate en el Sáhara español en 1974. Su muerte había sido una farsa para convertirlo en un fantasma al servicio de la sombra, pero la revelación final fue la que heló la sangre de Elena y Morales. Según los últimos informes de inteligencia, Mateo Iglesias no solo estaba vivo, sino que, bajo una nueva identidad, había pasado los últimos 30 años trabajando como el discreto y aparentemente inofensivo jefe de seguridad de una de las corporaciones más influyentes del país. Minas del Norte, S.A. El monstruo había estado escondido a plena vista, como la sombra protectora de Ricardo Balbuena. La llamada fue como encender la mecha de una bomba. Con la confesión de Soto en su poder, Elena contactó directamente con Ricardo Balbuena, su voz una extraña mezcla de hielo y fuego. Le comunicó que tenía una prueba irrefutable que vinculaba a su padre y a un tal Mateo Iglesias con la desaparición y el más que probable asesinato de su abuelo. Exigió una reunión cara a cara, en su despacho esa misma noche. Era una jugada temeraria, un órdago a la grande, pero sabía que la arrogancia de Balbuena era su mayor debilidad. Creería que podía controlar la situación, que podría comprarla o intimidarla en su propio terreno. Balbuena, tras un silencio cargado de cálculo, aceptó con una frialdad que pretendía ser intimidante. Le espero a las 10. Venga sola. La trampa para ambos estaba tendida. El edificio de Minas del Norte, S.A., era una mole de cristal y acero que se erigía como un mausoleo del poder en la noche silenciosa de la ciudad. El vestíbulo, desierto a esas horas, era una catedral de mármol y silencio, donde el único sonido era el eco de los tacones de Elena sobre el suelo pulido. Cada paso resonaba como el latido de un corazón a punto de estallar. El aire olía a limpio, a dinero, a una historia blanqueada y desinfectada de cualquier mancha de sangre o carbón. Mientras subía en el ascensor panorámico, viendo las luces de la ciudad extenderse a sus pies, sintió el peso de 40 años de mentiras convergiendo en ese único punto, en ese instante suspendido en el tiempo. No sentía miedo, sino una extraña y peligrosa serenidad. Estaba a punto de mirar al monstruo a los ojos. La puerta del despacho se abrió antes de que llegara. Ricardo Balbuena la esperaba de pie junto a su enorme escritorio de caoba, una sonrisa tensa en los labios. Pero no estaba solo. A su lado, en la penumbra, había otra figura. Un hombre mayor, de complexión delgada pero fibrosa, vestido con un traje impecable. Sus ojos, fríos y vacíos, se clavaron en Elena. Una fina cicatriz blanca, casi invisible, le cruzaba la ceja izquierda. Era él, Mateo Iglesias. El sastre. El fantasma del diario de su abuelo, el hombre sin rostro que había presenciado sus últimos momentos, estaba allí, a menos de 5 metros. El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable. La historia había dejado de ser un conjunto de documentos y recuerdos para convertirse en una amenaza física real e inminente. Sin preámbulos, Elena colocó sobre la mesa de Balbuena la confesión de Soto y la fotografía borrosa. Manuel Soto lo confesó todo antes de morir. Y esta foto, aunque de mala calidad, sitúa a su jefe de seguridad en la escena del crimen hace 40 años. La sonrisa de Balbuena se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia contenida. Por un instante, vio en sus ojos el mismo pánico que debió de sentir su padre. La fachada de hombre de negocios civilizado se resquebrajó, revelando al heredero de una estirpe de depredadores. Cogió los papeles, los miró con desprecio y los arrojó a un lado. «¿Cree que esto cambia algo?», siseó, su voz perdiendo el tono aterciopelado. «¿Cree que una periodista de provincias puede derribar un imperio con los desvaríos de un viejo cobarde?». Entonces Balbuena, en un acto de arrogancia suprema, comenzó a hablar, confesó, no con remordimiento, sino con el orgullo de quien relata una hazaña. «Mi padre hizo lo que tenía que hacer. Este país se desmoronaba. Hombres como él, hombres con visión, tuvieron que asegurar el futuro, proteger lo que era suyo de la horda que estaba por llegar. La Operación Ocaso no fue un robo, fue un acto de preservación,
Un arca de Noé para salvar nuestra civilización de la mediocridad y el resentimiento que traía la democracia. Cada palabra era una bofetada a la memoria de su abuelo, a todas las víctimas de aquel expolio. Presentaba el crimen como un acto patriótico, la traición como un deber, convirtiendo la sala en un tribunal donde la víctima era la única culpable. ¿Y mi abuelo?, interrumpió Elena, su voz temblando de rabia contenida. ¿Era él parte de la horda, un trabajador que solo hacía su turno de noche? Balbuena la miró con una condescendencia heladora. Su abuelo fue un accidente, un peón insignificante en un tablero de ajedrez que no podía comprender. Un daño colateral necesario. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y lo que es peor, escuchó lo que no debía. La confesión era brutal en su simplicidad. Julián Ferreiro no fue un cómplice ni un ladrón, fue un testigo. Y en el mundo de Balbuena y su padre, los testigos solo tenían un destino posible: el silencio eterno. La verdad, después de 40 años, era tan banal como aterradora. El relato de Balbuena continuó, recreando la escena con una precisión sádica. Describió cómo obligaron a Julián a desviar el tren por el ramal abandonado que conducía al barranco. Cometió el error de mirar a Mateo a la cara. Y en sus ojos no había miedo, sino reconocimiento. Supo que mi padre estaba implicado. En ese momento firmó su sentencia de muerte. Balbuena hablaba de ello como si fuera una simple transacción comercial, una cuenta que había que saldar. Reveló que el plan original era solo esconder el tren, pero la integridad de su abuelo, su negativa a ser un cómplice silencioso, lo había convertido en un cabo suelto que había que cortar. La decencia de Julián Ferreiro fue lo que lo condenó. La atmósfera del despacho se cargó con el frío de aquella noche de noviembre de 1975. Elena casi podía oler el vapor de la locomotora, oír el chirrido de los frenos sobre las vías muertas, sentir el miedo y la confusión de su abuelo al verse rodeado por sombras en mitad de la nada. La imagen de Julián, solo, enfrentándose a aquellos hombres, se superpuso a la figura de Balbuena, tan pulcro y elegante en su despacho con aire acondicionado. La injusticia era tan vasta, tan abrumadora, que amenazaba con ahogarla. Había encontrado la verdad, pero la verdad era un veneno que le quemaba las entrañas, una historia de crueldad casual y de poder absoluto que aplastaba sin piedad a los hombres buenos. Por primera vez, Mateo Iglesias habló. Su voz era un susurro grave, como el roce de la lija sobre la madera. No sufrió, dijo, sin mirarla, como si fuera un detalle técnico sin importancia. Fue rápido. Era un hombre valiente, no suplicó. Esas palabras, que pretendían ser una extraña forma de consuelo profesional, fueron el golpe de gracia. La confirmación de que su abuelo había muerto a manos de ese hombre, de que había sido asesinado a sangre fría y abandonado en la montaña como un animal. La imagen de Julián, el hombre de la sonrisa amable de las fotografías, enfrentándose a su final con dignidad, se grabó a fuego en la mente de Elena. El monstruo no solo tenía rostro, ahora también tenía voz. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron de sus ojos, calientes y furiosas. Pero no eran lágrimas de derrota, sino de una rabia purificadora. El dolor se transformó en una fuerza sólida en su interior. Miró a Balbuena, luego a Iglesias, y por primera vez, ellos vieron en sus ojos algo que no esperaban. No había miedo, solo un desprecio infinito y una determinación inquebrantable. Había conseguido lo que había venido a buscar. Tenía la confesión completa, el quién, el cómo, y el por qué. El círculo por fin se había cerrado. Ahora solo quedaba sobrevivir para poder contarlo. La serenidad del principio había vuelto, pero esta vez era la calma que precede a la estocada final. Balbuena malinterpretó sus lágrimas como un signo de rendición. Sonrió, una mueca de triunfo en su rostro. Una historia conmovedora, señorita Ferreiro. Lástima que nadie vaya a escucharla nunca. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a Mateo Iglesias. Asegúrate de que esta vez no queden cabos sueltos. Que parezca un accidente, una periodista demasiado ambiciosa, que cayó por donde no debía. El sastre asintió y comenzó a caminar lentamente hacia ella, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. El final parecía inevitable. La historia estaba a punto de repetirse, la nieta uniéndose al destino de su abuelo en el abismo del silencio. Pero Elena no se movió. Levantó la mano, mostrando un pequeño bolígrafo que había estado sujetando todo el tiempo. Es una pena, Ricardo.
dijo usando su nombre de pila por primera vez, con una calma que lo descolocó por completo. Porque esta conmovedora historia no solo la he escuchado yo. Apretó un botón en el bolígrafo. De un pequeño altavoz en su solapa, la voz del inspector Morales resonó, nítida y metálica. Hemos grabado cada palabra, Balbuena. Y no estamos solos. En ese preciso instante el silencio de la noche se rompió por el sonido creciente de las sirenas. Múltiples sirenas, acercándose a toda velocidad al edificio. Las luces rojas y azules de los coches de la Guardia Civil comenzaron a bailar en los enormes ventanales del despacho, barriendo las caras de Balbuena e Iglesias. El rostro de Ricardo Balbuena pasó de la arrogancia al pánico, y luego a una incredulidad absoluta. Su imperio, construido sobre 40 años de silencio, se derrumbaba en directo. Mateo Iglesias se quedó paralizado a medio camino, su instinto asesino anulado por la cruda realidad de que el juego, por fin, había terminado. Elena permaneció de pie, en el centro de la tormenta de luces y sonido, sintiendo el peso de la historia familiar levantarse de sus hombros. La justicia, aunque tardía, había llegado. Y lo había hecho a través de la voz de un hombre bueno, amplificada por el coraje de su nieta. La irrupción del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil fue un torbellino de precisión y fuerza controlada. Las puertas de cristal del despacho estallaron hacia adentro, y en cuestión de segundos, Ricardo Balbuena y Mateo Iglesias se encontraron inmovilizados en el suelo, sus rostros arrogantes deformados por la incredulidad y la humillación. Elena se apartó, temblando, mientras el inspector Morales entraba en la sala, su viejo rostro una máscara de sombría satisfacción. Sus ojos se encontraron con los de Elena por encima del caos, un intercambio silencioso que lo decía todo. La promesa se había cumplido, la larga noche de 40 años había terminado. El olor a pólvora de las granadas aturdidoras se mezclaba con el caro perfume del despacho, una metáfora perfecta del violento choque entre la verdad oculta y la fachada de poder que acababa de ser demolida. La justicia finalmente había reclamado su espacio. El proceso judicial que siguió fue calificado por la prensa como el juicio de la transición. La grabación de la confesión de Balbuena, obtenida por Elena, se convirtió en la pieza central e irrefutable de la acusación. A ella se sumaron el testimonio póstumo de Manuel Soto, los meticulosos informes forenses de la doctora Ana Fuentes, que desgranaban el expolio de la colección Bauer, y los libros de contabilidad que documentaban la gigantesca operación de blanqueo. El castillo de naipes de Minas del Norte, S.A., se derrumbó con una rapidez espectacular. Ricardo Balbuena, despojado de su aura de intocable, intentó una defensa basada en la coacción y la lealtad a un padre al que describió como un patriota equivocado. Pero sus palabras sonaron huecas y patéticas ante la abrumadora montaña de pruebas que Elena y Morales habían acumulado con paciencia y coraje. El veredicto fue un terremoto en las élites económicas y políticas del país. Ricardo Balbuena fue condenado a 25 años de prisión por conspiración para el asesinato, encubrimiento y delitos contra el patrimonio histórico. Mateo Iglesias, el sastre, recibió la pena de prisión permanente revisable por el asesinato a sangre fría de Julián Ferreiro. Durante su declaración final, el viejo asesino, con una frialdad que heló la sangre de la sala, se limitó a decir: «Yo solo cumplía órdenes». La empresa, Minas del Norte, S.A., fue condenada a pagar una multa histórica, y se vio obligada a financiar un programa de recuperación de la memoria histórica como parte de su sentencia. El imperio construido sobre un crimen se desmoronó, demostrando que ninguna mentira, por poderosa que sea, puede durar para siempre cuando la verdad encuentra una voz dispuesta a contarla. La consecuencia más inmediata y sanadora fue la exoneración pública y oficial del nombre de Julián Ferreiro. El Estado español emitió una disculpa formal a la familia, reconociendo a Julián como una víctima de las estructuras de poder del antiguo régimen. En el pueblo de San Claudio, el mismo lugar que lo había condenado al ostracismo, se celebró una ceremonia multitudinaria. Se inauguró una pequeña plaza con su nombre, justo frente a la estación de tren. En el centro, una sencilla placa de bronce rezaba: «A Julián Ferreiro, maquinista». Un hombre bueno al que le robaron la vida, pero nunca el honor, su verdad, nuestra memoria. Por primera vez en 40 años, el apellido Ferreiro volvió a pronunciarse en el pueblo con respeto, con admiración, y con una profunda y colectiva sensación de vergüenza por el error cometido.
Para Elena la resolución fue un viaje emocional complejo y agridulce. Escribió el artículo definitivo sobre el caso, una pieza de periodismo de investigación que ganó todos los premios nacionales, pero que para ella fue mucho más. Fue el epitafio que su abuelo nunca tuvo. La victoria no se sentía como una euforia exultante, sino como una paz profunda y melancólica. Había conseguido la verdad, había restaurado el honor familiar, pero el coste había sido inmenso. La relación con su madre sanó, unidas ahora por una comprensión mutua del sacrificio y el dolor. El final de su búsqueda no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para su familia, uno en el que por fin podían mirar al pasado sin miedo, y al futuro sin la pesada carga de la vergüenza. La abuela Carmen fue la que experimentó la transformación más profunda. Durante el juicio, se sentó en primera fila cada día, silenciosa y digna, escuchando los detalles de los últimos momentos de su marido. La verdad, aunque brutal, fue extrañamente liberadora. El día de la ceremonia en San Claudio, fue ella quien desveló la placa conmemorativa. Con la voz temblorosa pero firme, se dirigió a la multitud. Durante 40 años, he vivido en silencio, protegiendo a mi familia del dolor. Hoy rompo ese silencio para decir que mi marido Julián fue el hombre más valiente que he conocido. Murió por no querer ser cómplice. Hoy, por fin, vuelve a casa. Sus palabras, cargadas con el peso de una vida de sufrimiento contenido, actuaron como una catarsis colectiva, sanando no solo la herida de su familia, sino la de todo un pueblo. El inspector Morales, por su parte, encontró la paz que se le había negado durante toda su carrera. Asistió a cada sesión del juicio como un espectador más, viendo cómo la verdad que él siempre había intuido se abría paso con una fuerza imparable. El día después de la sentencia, condujo hasta el pequeño cementerio del pueblo y se detuvo frente a la lápida vacía que la familia había erigido para Julián años atrás. Sacó de su maletín la vieja y descolorida carpeta del caso TR-077 y la dejó sobre la piedra fría. Caso cerrado, Julián, susurró al viento. Descansa en paz, amigo. Lo conseguimos. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Un hombre viejo, que por fin había saldado la única deuda que le quedaba pendiente con su propia conciencia y con la justicia. El tesoro que viajaba en el tren del silencio fue finalmente devuelto a la luz. Las obras de la colección Bauer y el resto de los documentos y objetos expoliados se convirtieron en el centro de una exposición sin precedentes en el Museo del Prado, titulada Memoria robada, el legado del TR-077. La muestra atrajo a millones de visitantes y generó un debate nacional sobre los miles de bienes culturales que aún permanecen en paradero desconocido desde la Guerra Civil. Se iniciaron procesos legales para localizar a los herederos legítimos de las familias expoliadas, y algunas piezas, después de casi 80 años, fueron devueltas a los nietos de sus dueños originales, cerrando círculos de dolor, que abarcaban varias generaciones y geografías, desde Madrid hasta París y Buenos Aires. El caso Operación Ocaso trascendió las páginas de sucesos para instalarse en los libros de historia. Obligó a la sociedad española a realizar un ejercicio de introspección, cuestionando el relato complaciente de una transición modélica. La investigación sacó a la luz las continuidades, las redes de poder económico y político que, lejos de desaparecer con la dictadura, simplemente se habían adaptado, mutado y perpetuado en democracia, utilizando fortunas amasadas en la oscuridad para seguir influyendo en el destino del país. El tren de Julián Ferreiro no fue solo la tumba de un hombre inocente, sino una cápsula del tiempo que reveló los cimientos ocultos sobre los que se había construido una parte de la España moderna, forzando una conversación necesaria, aunque incómoda. La pregunta que flotaba en el aire desde el principio encontró su respuesta definitiva. Julián Ferreiro fue asesinado por Mateo Iglesias bajo las órdenes del padre de Ricardo Balbuena, porque se negó a colaborar y se convirtió en un testigo incómodo de una operación de Estado encubierta. El tren no transportaba simple mineral sino un tesoro de arte y documentos robados, la póliza de seguro de unas élites que se preparaban para sobrevivir a cualquier cambio político. La conspiración se mantuvo durante 40 años gracias a una red de miedo, poder y corrupción que silenció a los testigos, compró voluntades y manipuló la verdad hasta convertir a una víctima en un villano. El descubrimiento del dron no fue un accidente, fue el destino llamando a la puerta de la historia.
exigiendo que se saldaran las cuentas pendientes. Los cuerpos de Julián Ferreiro y los 2 guardias civiles que lo acompañaban nunca fueron encontrados. La confesión de Iglesias fue vaga al respecto, mencionando que fueron arrojados en una fosa común en una zona montañosa que no pudo o no quiso precisar. Esta ausencia se convirtió en la última herida, la única pieza del puzle que faltaba. Para la familia fue la aceptación final de que no tendrían una tumba a la que llevar flores, pero entendieron que el verdadero lugar de descanso de Julián no era un trozo de tierra, sino la memoria colectiva del país. Su legado no eran sus restos, sino la verdad que su muerte había sacado a la luz, una verdad que ahora pertenecía a todos, y que serviría como advertencia para las generaciones futuras. La vida de Elena volvió a una aparente normalidad, pero ella ya no era la misma. La investigación la había transformado, conectándola de una forma visceral con la historia de su familia y de su país. Siguió trabajando como periodista, pero ahora con una nueva perspectiva, consciente de que detrás de cada titular, de cada comunicado oficial, a menudo se esconde una historia humana de dolor o injusticia esperando ser contada. La fotografía de su abuelo seguía en su escritorio, pero ya no la miraba con preguntas, sino con un sereno sentimiento de gratitud. Había emprendido el viaje para encontrar a un fantasma y, en el proceso, se había encontrado a sí misma y había devuelto la dignidad a un hombre al que nunca conoció, pero al que ahora sentía más cerca que nunca. Al final, la historia del tren del silencio se convirtió en algo más que la crónica de un crimen. Se transformó en una poderosa fábula sobre la memoria y el olvido, sobre la lucha de David contra Goliat, sobre cómo el coraje de una sola persona puede resquebrajar los muros de silencio construidos por los poderosos. Demostró que la verdad, como el metal del vagón de Julián, puede permanecer oculta bajo capas de tierra, óxido y mentiras durante décadas, pero que, con el tiempo, siempre encuentra una manera de salir a la superficie, de reflejar la luz, y de exigir ser vista. El silencio se había roto para siempre, y en su lugar quedó el eco perdurable de la justicia, un sonido que, una vez que se escucha, es imposible de volver a ignorar. El eco de la sentencia se desvaneció lentamente, pero las ondas de choque que provocó la historia del tren del silencio, transformaron para siempre el paisaje de la memoria colectiva. La verdad, una vez liberada, demostró ser una fuerza imparable, una luz que, aunque tardía, iluminó los rincones más oscuros de un pasado que muchos creían sellado y olvidado. Para Elena Ferreiro, la vida no volvió a ser la misma. Ya no era solo una periodista, se había convertido, a su pesar, en una arqueóloga de la memoria, en la guardiana de una historia que trascendía a su propia familia. Cada vez que pasaba por la nueva plaza de San Claudio, y leía el nombre de su abuelo grabado en bronce, sentía el peso y el privilegio de haberle devuelto no solo su honor, sino su voz, una voz que ahora resonaba con más fuerza que el silbato de cualquier locomotora. El caso de la Operación Ocaso no fue un punto final, sino un punto y aparte. La revelación de la red de expolio y evasión de capitales abrió una caja de Pandora a nivel nacional, provocando que otras familias, otras víctimas del mismo silencio, comenzaran a alzar la voz. Se iniciaron nuevas investigaciones, se desempolvaron archivos que llevaban décadas acumulando polvo en sótanos ministeriales, y el relato oficial de la transición comenzó a mostrar sus grietas, revelando una historia subterránea mucho más compleja y a menudo más sucia. El tren de Julián Ferreiro no fue el único. Fue simplemente el primero en ser encontrado, el que demostró que, si se buscaba con la suficiente determinación, el pasado siempre dejaba un rastro, una pista, un fragmento de metal oxidado esperando pacientemente en el fondo de un barranco. La exposición Memoria Robada se convirtió en un fenómeno social, un lugar de peregrinación para una sociedad que necesitaba confrontar sus fantasmas. Al final de la muestra, más de una docena de piezas de la colección Bauer fueron restituidas a los descendientes de sus legítimos propietarios, en ceremonias íntimas y cargadas de una emoción que abarcaba casi un siglo de injusticia. Cada cuadro devuelto, cada documento entregado, era un pequeño acto de reparación, una diminuta victoria de la decencia sobre la barbarie. El tren, que fue concebido como un vehículo para el olvido, se había transformado paradójicamente en un instrumento de la memoria. Un catalizador que devolvió a la luz, no solo tesoros materiales, sino también las historias rotas y las vidas silenciadas que se escondían detrás de cada uno de ellos. En San Claudio, la herida comenzó a cicatrizar.
aunque la marca permanecería para siempre. La historia del maquinista loco fue reemplazada por la del héroe silencioso, un hombre corriente que, en un momento extraordinario, eligió la integridad por encima de la supervivencia. La comunidad, al aceptar su complicidad en el ostracismo de la familia Ferreiro, inició un doloroso pero necesario proceso de sanación colectiva. Aprendieron que el silencio, lejos de proteger, envenena lentamente, y que la única forma de construir un futuro sólido es hacerlo sobre los cimientos de una verdad completa, por incómoda que ésta sea. El nombre de Julián Ferreiro se convirtió en un símbolo local de resistencia, un recordatorio perpetuo de que el valor más grande no siempre reside en los grandes actos, sino en la simple negativa a mirar hacia otro lado, y esto fue solo el inicio de algo mucho mayor. La historia del tren del silencio nos enseña que el pasado nunca está realmente muerto, ni siquiera es pasado. ¿Cuántas otras verdades como esta yacen enterradas, esperando a que alguien tenga el coraje de buscarlas? Si crees que estas historias merecen ser contadas, si crees en el poder de la verdad para sanar y hacer justicia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Comparte este vídeo para que la memoria de Julián Ferreiro y de tantas otras víctimas no se vuelva a perder en el olvido. Y déjanos en los comentarios tu reflexión. ¿Crees que una sociedad puede avanzar sin mirar de frente a los capítulos más oscuros de su historia? El vagón del TR-077, demasiado dañado para ser restaurado, no fue enviado al desguace. Tras un intenso debate público, se decidió conservarlo como una pieza de museo al aire libre, instalándolo en un parque a las afueras de Gijón. Allí permanece, un esqueleto de acero oxidado y retorcido, cubierto por una pátina de tiempo y tragedia. Los niños juegan a su alrededor, ajenos a su historia, mientras sus padres y abuelos lo observan con una mirada cargada de significado. Se ha convertido en un monumento involuntario, un testigo mudo que ya no guarda secretos sino que los proclama en silencio. Su presencia física es una advertencia constante. La historia no es solo un relato en los libros, es materia, es metal, es hueso, y tiene la obstinada costumbre de perdurar mucho después de que sus protagonistas hayan desaparecido. La búsqueda de Elena la llevó a comprender la naturaleza última de la justicia, descubrió que no siempre es un acto perfecto ni completo. Los verdaderos arquitectos de la Operación Ocaso, aquellos cuyos nombres aparecían en la cúspide de los libros de contabilidad, habían muerto hacía tiempo, llevándose sus secretos a la tumba y escapando al juicio de los hombres. La justicia que ella consiguió fue imperfecta, fragmentaria, pero no por ello menos real. Fue la justicia posible, la que se arranca a la historia con esfuerzo y sacrificio. Y esa justicia, aunque no pudiera resucitar a su abuelo ni borrar 40 años de dolor, fue suficiente. Fue suficiente para devolver la paz a su familia, para restaurar un nombre, y para entregarle al país una pieza fundamental de su propio puzzle. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire, una sombra persistente en el final de la historia. Los libros de contabilidad detallaban transferencias y operaciones hasta finales de 1975, pero el inspector Morales, en sus últimas conversaciones con Elena, siempre señaló una anomalía. Varias páginas al final de los ledgers habían sido arrancadas con una precisión quirúrgica. ¿Qué contenían esas páginas? Nombres aún más importantes, operaciones que se extendieron más allá de la muerte de Franco, ya en plena democracia. La red había sido descabezada, pero nadie podía asegurar que su cuerpo hubiera muerto por completo. El tren del silencio había revelado su secreto, pero ¿cuántos otros convoyes, quizá invisibles, siguieron circulando por las vías ocultas del poder mucho después de que el de Julián descarrilara? Al final, la historia de Julián Ferreiro nos deja una lección indeleble, una verdad tan sólida y pesada como la locomotora que condujo hacia su destino. Nos enseña que se puede asesinar a un hombre, se puede robar su reputación y condenar a su familia al silencio. Se puede enterrar la verdad bajo 40 años de mentiras, poder y olvido. Pero lo que nunca se puede matar es la semilla de la decencia, la pequeña luz de un hombre bueno que, en la más profunda oscuridad, se negó a ser cómplice. Porque el silencio puede durar 4 décadas, pero la verdad, una vez que encuentra una voz, resuena para siempre.